Vivimos en una generación donde cada vez encontramos a gente más amargada que gente feliz. Gente que pierde la salud por estar enojada. Gente que está a la defensiva, que camina por la vida esperando solamente que alguien pueda presionarle o alguien pueda decirle algo para explotar. Y sabes, eso es un asunto del corazón. En el corazón hay una bomba de tiempo, a punto de explotar, a punto de estallar. Una persona que siempre tiene ira, una persona que se enoja fácilmente, una persona que actúa siempre a la defensiva, una persona que tiene más días de amargura que días felices, tiene un problema serio dentro del corazón. Eso significa que a esa persona le falta paz. Y si nosotros miramos cómo va nuestro mundo, vamos a encontrar lo siguiente. Cada vez encontramos personas que tienen menos autocontrol, menos dominio. ¿Eso qué significa? Como una persona no puede controlar sus emociones, no puede controlar sus sentimientos y está enojada por todo lo que le sucede en la vida, significa que no tiene dominio, tiene un desequilibrio emocional. Ahora, el problema va más allá. Una persona que no tiene dominio significa que no tiene paz. Y una persona que no tiene paz significa que no tiene amor. Y una persona que no tiene amor significa que no tiene a Dios, porque Dios es amor. Ahora viene la pregunta, pastor, ¿y los cristianos también se enojan? Pues la respuesta es sí, nos enojamos también. Hay muchos que para justificar su ira o su momento de cólera o justificar alguna acción donde ellos explotan o sacan todo lo que sienten, dicen, yo también sigo el ejemplo de Cristo porque Cristo también se enojó. Entonces, si tú me preguntas, ¿los cristianos se enojan? Sí nos enojamos. Ahora, el asunto es cómo dominar esa situación. Hay muchas personas que se descontrolan. Hay muchas personas que la ira o el enojo les lleva a cometer locuras. Hay personas que actúan sin pensar y luego se arrepienten de todo aquello que han hecho. ¿Sabes? Un minuto de ira puede arruinarte años de felicidad. Muchas personas que han cometido locuras en la vida hoy se lamentan y dicen, si solamente hubiese podido controlar mi mano, mi lengua, mis palabras, mis labios, si solamente hubiese podido dominar esa situación, yo no estaría cargando la amargura que ahora tengo en mi vida. Necesitamos dominio, necesitamos control, necesitamos paz. Necesitamos que en el corazón, en la mente, en nuestra mente las cosas vayan bien. Ahora, ¿qué cosa dice la Biblia respecto al enojo, a la ira, a la cólera, a la amargura? ¿Qué cosa dice la Biblia sobre esto? Mira, yo quiero compartir para ti lo que escribió David. David escribió muchos salmos en la Biblia, mas hay algunos del cual yo gusto mucho por la cantidad de consejos que tiene. Salmos capítulo 37 es un capítulo que tú debes leer diariamente. Y hoy quiero regalarte, y esto es un regalo de Dios para mí y para ti, algunas cosas, algunos consejos, algunas indicaciones que tú y yo debemos tomar en cuenta. Salmos capítulo 37, el versículo 1, yo no voy a leer todo el capítulo, pero voy a resaltar algunas acciones que tú y yo necesitamos tomar o hacer ahora mismo. Versículo 1 dice así, no te impacientes. ¿Te das cuenta cómo está iniciando aquí el capítulo? No te impacientes. Número 2. En el versículo 1 dice, no tengas envidia. Comienza diciendo, no te impacientes. Segundo consejo, no tengas envidia. Versículo 3, confía en Jehová. Me encanta esta expresión. Versículo 4, deleítate en Jehová. Ojo, que está comenzando diciendo, no te impacientes. No te enojes, ¿correcto? ¿Qué cosa más dice? Confía. Otra cosa dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, versículo 5 dice, encomienda, entrega a Jehová tu camino y confía en Él. Versículo 7, guarda silencio. ¿Te estás dando cuenta la secuencia de consejos que está dando aquí David? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 8.
Es un consejo extraordinario. Salmos capítulo 37, versículo 8 dice, deja la ira. Una vez más voy a repetir ese texto. Versículo 8 dice, deja la ira. ¿Estás escuchando? Rubén, Julia, Juana, José. ¿Estás escuchando? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna, porque eso te llevará a hacer lo malo. Mira qué extraordinario consejo en un mundo donde hay personas que se enojan por todo. En un mundo violento. En un mundo donde actúa la defensiva. Viene la palabra de Dios y primero me dice, no te impacientes, confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, guarda silencio. Y el versículo 8 dice, deja la ira. No te enojes fácilmente, desecha el enojo. ¿Sabes? El consejo bíblico es, no convivas con el enojo en tu corazón. No permitas que la ira pueda dominar tu vida. No significa que nunca te vas a enojar, pero te está diciendo que no pueda vivir dentro de tu corazón. No puede estar todos los días, tú no puedes estar todos los días enojado, amargado. No, querido. Cierto profesor, un día fue insultado en pleno salón de clase por un padre de familia que tenía una muy mala reputación. Y este padre de familia quiso avergonzar a este profesor delante de todos los alumnos. Vino y empezó a sacar lo que había allí dentro de su corazón y no había nada bueno. Así que empezó a sacar palabras hirientes, palabras groseras, le insultó, le calumnió, desfiguró el rostro de aquel profesor con todas las palabras que este padre de familia le dijo. Y este hombre, este profesor, era cristiano. Se quedó atento escuchando todo lo que le decía este hombre. Le miró y en lugar de poder ponerse al nivel de este hombre, de este hombre que le estaba insultando, solamente le escuchó. Le escuchó, le escuchó, le escuchó. Y después que terminó de insultar, después que terminó de hablar, este enfurecido hombre se regresó a su casa. Los alumnos que escucharon todo eso se quedaron sorprendidos al ver cómo este profesor tenía tanto dominio para no defenderse o para no poder responderle a este hombre ante tanto insulto que le había dado. Entonces uno de ellos no aguantó la curiosidad y le dice, profesor, quiero hacerle a usted una pregunta. Dígame, ¿cómo es que logró soportar? ¿Por qué es que usted quedó en silencio? ¿Por qué no le dijo nada a ese hombre? ¿Por qué? Y este profesor respondió lo siguiente. Mira, hijo, le dice, en el mundo vas a encontrar a personas que cargan sobre sí algo que ellos ya no pueden soportar. Y ellos quieren pasar esa carga a otras personas. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, le dice el alumno. ¿Qué sucede cuando una persona quiere ofrecer un regalo a la otra persona y la otra persona no lo recibe? ¿Qué cosa sucede? Pues la otra persona se queda con su regalo porque tú no lo recibiste. Entonces le dice, mira, este hombre vino con una carga en su vida y vino para dejarme a mí un regalo, como regalo aquella carga que él no podía llevar. Yo no le recibí, así que él tuvo que cargar su regalo y seguir cargando allí en su vida aquello que tiene en su corazón, porque yo no le recibí. ¿Qué significa no recibir? No ponerse a la altura de esa situación, guardar silencio, mantener la calma, tener un equilibrio y decir, yo no me voy a enojar solo porque la otra persona está enojada. ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo si todos actuásemos de esa manera? ¿Habría menos conflictos? ¿No habría guerras en los hogares? Al momento de disciplinar a tu hijo, no lo harías con ira, no lo harías con cólera, lo harías con amor. Porque más de un padre de familia dice, voy a disciplinar a mi hijo, pero eso no se llama disciplina, sino desahogo de ira. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos actuáramos con calma? ¿Tú te imaginas cómo sería el mundo, cómo serían los hogares, cómo sería el lugar de trabajo, cómo sería nuestro mundo si todos pudiésemos dominar un momento nuestra lengua o poder pensar con equilibrio? Ahora fíjate,
La palabra de Dios nos dice cómo actuar frente a una persona que está airada. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice así: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. A mí me sorprende mucho ese texto. Una vez más te repito, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, pero el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. ¿Estás escuchando? Mira, qué terrible es esto. La Biblia llama necio a la persona que se impacienta rápido. En cambio, llama de grande entendimiento a la persona que tiene control, que tiene dominio propio. Qué extraordinario ese texto. Ahora, voy a leer un versículo más, capítulo 15, versículo 1 de Proverbios. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando una persona viene a insultarte, viene a querer manchar tu nombre, viene a calumniarte, cuando ves a una persona que está airada porque se ha desfigurado su rostro, tú tienes solamente dos opciones, o tienes tres caminos, pero te voy a recomendar solamente dos. El primer camino es ponerte a su nivel y poner combustible a ese fuego para que se arme un incendio. Es decir, tú me gritas, yo te grito, y tú me insultas, yo te insulto, y entonces tú estás con ira, yo también te muestro ira. Ese no es el camino correcto, pero hay dos caminos más del cual te recomiendo que tú puedas tomar. El primer camino es guarda silencio. En una situación como esta, el silencio es oro. Y otra cosa, el silencio aquí llega a ser el lenguaje de los sabios. ¿Entiendes? Porque dice que aquel que tarda en airarse, es decir, aquel que espera en silencio, aquel que no se apresura a responder a la otra persona, es una persona inteligente, de grande entendimiento. Y el tercer camino, y la segunda buena opción que tú tienes en una situación como esta, es poder responder de manera blanda. Él te viene a entregar lo que hay en su corazón lleno de cosas negativas y tú le presentas amor, tú le sonríes y tú dices: pastor, esto es imposible, esto es difícil. Jesús lo hizo. ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue calumniado? ¿Recuerdas tú cuando Jesús estaba allí frente a un tribunal injustamente? Cuando alguien le abofeteó, alguien le escupió, Jesús guardó silencio. Y Jesús, cuando tuvo que responder, lo hizo con amor. ¿Sabes que en la Biblia, para hablar de ira o de enojo, existen dos términos? El término temos y el ego. Y sabes, cuando yo encuentro estos dos términos, o el término orge, cuando encuentro estos dos términos, encuentro que temos significa una persona explosiva, que en un momento se llena de ira y puede cometer locuras. ¿Correcto? Pero orge es una persona que tiene ira y duerme así todos los días con ese resentimiento, con ese sentimiento de venganza. Cualquiera de los dos es pecado. Sin embargo, la Biblia tiene un consejo muy sabio. ¿Y sabes cuál es? Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe lo que te está diciendo? En un momento de la vida, tú también vas a tener cólera. En un momento de la vida tú te vas a enojar. En un momento de la vida vas a tener ese sentimiento en tu corazón. Pero no permitas que tú vayas a dormir esa noche con ese sentimiento de venganza, de odio, con ira, con cólera en tu corazón. No permitas eso. Arregla las cosas en el mismo día y verás que podrás dormir con paz, con tranquilidad. El libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice que la ira descansa en el corazón de los necios. ¿Y sabes quién es una persona necia? Es una persona que no tiene a Cristo en la vida.
Es una persona que se rebela contra su creador, contra su Dios. Y tú dices, pastor, ¿y qué relación tiene esto con Cristo? Tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque la ira, el enojo, la amargura es el resultado de un corazón vacío, de un corazón que actúa a la defensiva por defenderse, de un corazón herido, de un corazón que no tiene a Jesús. Un día, Juan, el discípulo de Jesús, era llamado el hijo del trueno. Era una persona muy iracunda, era una persona que explotaba ante la mínima situación, era una persona que se enojaba frecuentemente. Pero un día se acercó a Jesús, siguió a Jesús, recostó su cabeza en el pecho de Jesús. Y después de haber caminado 3 años y medio con Jesús, ese hijo del trueno se convirtió en el discípulo del amor. ¿Quién iba a creer a ese Juan escribiendo sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan? El evangelio de Juan, diciendo, hijitos míos. Un hombre que de sus labios solamente salía palabras groseras, palabras hirientes. Dios puede transformar tu corazón. Y es que cuando Cristo está en tu vida, entonces tienes paz. Y cuando tienes paz, tienes equilibrio emocional. Y cuando tienes equilibrio emocional, puedes actuar con serenidad ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Entonces quiero hablar para ti. Me dices, pastor, yo no soporto mi carácter, mi temperamento. Asusto a las personas. Mi familia ya no me quiere, mis hijos no me quieren, mis vecinos no me quieren, porque rápido tengo ira, rápido me enojo, he cometido locuras por eso. Ven a Jesús, Él pondrá equilibrio en tu corazón y Él pondrá paz en tu vida. Y un día tú serás transformado por Dios. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me enseña hoy que debo abandonar la ira. Si en algún momento el enojo va a entrar en mi corazón, la ira va a entrar a mi corazón, yo no puedo permitir que pueda quedar por mucho tiempo allí. Y todo eso, ese sentimiento va a salir cuando tú entras en mi vida. Por eso abro mi corazón, te acepto como mi Jesús, mi Salvador, mi Dios, para que puedas quitar de mi corazón aquellos sentimientos negativos. Me enojo fácilmente, tengo ira fácilmente, ya cometí locuras en la vida, porque no pude controlar una situación. Pero hoy pido que tu Santo Espíritu pueda transformarme, pueda darme paz, pueda darme tranquilidad. Y ante alguna situación difícil, dame la serenidad necesaria. Porque un corazón lleno de paz sabrá actuar con tranquilidad bajo cualquier situación. Gracias porque tu palabra me orienta y me enseña cómo debo vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy vamos a hablar de algo que realmente nos afecta, o ya te ha pasado esto alguna vez, que alguien te vendió una esperanza falsa. Y sabes que en un momento de desesperación uno puede correr a la solución más inmediata. Tú no sabes cuando el ser humano entra en desesperación, en angustia, por querer encontrar la solución, por aferrarse a la vida o por aferrarse a alguna salida rápida, pues cualquier propuesta se acepta. ¿Es verdad o no? Yo no sé cuántas veces tú ya has sido estafado, has sido engañado, alguien te vendió una esperanza falsa y finalmente terminaste en frustración y en amargura. Sin embargo, hoy quiero abrir la Biblia y quiero mostrarte cómo el mundo estaría envuelto en el tiempo del fin, es decir, en nuestro tiempo, en falsas expectativas y en falsas esperanzas. ¿Sabes que aquí en el programa siempre tocamos el libro de Mateo capítulo 24 para hablar acerca de señales que hablan acerca de lo que acontecerá antes de la venida de Jesús? Sin embargo, permíteme hoy tocar solamente un versículo que es suficiente de este capítulo para poder iniciar nuestra conversación y el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Mira, Mateo capítulo 24, versículo 4, dice así: respondió Jesús y les dice: mirad que nadie os engañe. Jesús está hablando de que antes de su venida van a haber algunas señales. Y les está diciendo que va a venir el fin de este mundo.
La pregunta más importante cada vez que escuchamos la palabra fin es ¿cuándo? Porque queremos saber fecha, hora y día, ¿verdad? La hora exacta. Queremos saber cuándo y cómo será. Solo que aquí los discípulos cuando le preguntan, le dicen ¿cuándo? Es interesante que Jesús no les da una respuesta con una fecha. Solo comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir, antes de la venida de Cristo, el mundo estaría lleno de mentira. Filosofías, conceptos, alternativas diversas, tratando de dar solución a cualquier tipo de problema en el ser humano. Y hoy tenemos tanta gente que vende falsas esperanzas, falsas expectativas, tanta gente que se perfecciona, se profesionaliza para poder engañar a aquellos corazones desesperados. Entonces, en un momento de dificultad y de angustia, tú te aferras a lo que sea en la vida. Si tú no eres cristiano y no corres primero a Dios, te aferras a lo primero que se venga. Entonces, finalmente el ser humano termina en la amargura, en la frustración y termina en la muerte. Solo que este asunto no solamente se viviría como un asunto social. Permíteme hablarte de cómo la mentira ahora se vive de manera abierta en el mundo religioso. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Es capaz de tomar la Biblia, la palabra de Dios, incluso para vender un falso evangelio, para vender promesas que Dios nunca hizo. Y permíteme hoy hablarte de aquellos falsos milagros, de aquellas falsas esperanzas o de aquella falsa expectativa que miles de predicadores, miles de pastores, tomando la palabra de Dios, empiezan a vender para poder lucrarse, para poder llenar muchos de ellos su bolsillo, para sus propios intereses. A cambio de dinero, yo puedo hacer un milagro por ti, ¿verdad? Yo aquí tengo un vaso de agua bendecida y si tú me pagas tanto y bebes esta agua, tú te vas a curar. ¿Cuántos shows de fe hemos visto? ¿Cuántas producciones armadas de gente que dice que es curada, paralíticos que son curados, ciegos que ven, cojos que saltan, etcétera, etcétera? ¿Mas qué hay detrás de todo eso? Ya se han hecho diversas investigaciones, ya se han realizado diversas investigaciones para poder descubrir todo este tipo de farsa. Sin embargo, hoy a través de la Biblia, yo te voy a mostrar cuál es la mayor estafa dentro del mundo religioso. ¿Correcto? Entonces, prepárate. Número 1, si hay alguien que está interesado en venderte falsas esperanzas, es el diablo. Comenzó allá en el Edén, diciendo para Eva específicamente, no vas a morir. Tú tienes que hacerme caso, no vas a morir. Comió del fruto. Solo que para ello el diablo se disfrazó. Préstame atención, esto es muy importante. El diablo siempre vende una falsa esperanza, pero lo hace disfrazado. Entonces quiero que sepas algo. Segunda de Corintios capítulo 11 o capítulo 14 dice así, que el diablo es capaz de disfrazarse hasta de un ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. No os maravilléis por eso. Eso quiere decir que no toda cosa extraordinaria que tú veas en el mundo viene de parte de Dios. Ah, no, pero yo vi esta aparición, yo vi que alguien se levantó, yo vi ese milagro. Espere un momento, no todos los milagros vienen de Dios. Pastor, ¿o sea que Satanás también puede hacer milagros? Sí lo hace. ¿Quieres para mostrarte? Mira, vamos a la Biblia. El libro de Éxodo capítulo 7, versículo 9 al versículo 12. Me impresiona mucho este texto. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 7, versículo 9. Dice así, Dios está hablando con Moisés y dice así. Si Faraón os respondiere diciendo, muéstreme un milagro. ¿Qué cosa está hablando? Un milagro, ¿correcto? Entonces dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés, Aarón y a Faraón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, porque echaron sus varas y se volvieron culebras. ¿Qué te parece?
Dios está haciendo un milagro, mas el diablo puede falsificar un milagro. No creas todo milagro que ves y no pienses que todo milagro viene de Dios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ya desde hace mucho tiempo hay personas que con tanta sinceridad escriben y dicen así: pastor, yo creo que la iglesia verdadera o donde está la presencia de Dios es porque tiene milagros o porque hace milagros. Entonces, una iglesia que hace milagros de curaciones, a esa voy porque solamente Dios puede hacer un milagro. Entonces vamos a conversar ese asunto. ¿Está bien? Primero tienes que comprender que no todo milagro viene de Dios. Préstame atención ahora. Hay tantas iglesias que se llenan en este mundo y la gente va no porque quiere tener un encuentro con Dios, no porque quiere conocer la verdad, no porque quiere saber que quiere tener un relacionamiento con Cristo, sino se va por un milagro inmediato. ¿Eso es el propósito de Dios? Esa es la manera como Dios llama a sus hijos. Ahora, esto es lo más importante. No creas que si alguien te dice, yo voy a hacer un milagro, e incluso toma el nombre de Dios, no creas que el milagro viene exactamente de Dios. Te voy a hacer un ejemplo. Un día el apóstol Pablo tuvo un problema en su carne, quiere decir, tuvo algún tipo de enfermedad, a lo cual él llamó un aguijón en la carne. Vamos a abrir la Biblia. Entonces vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 o versículo 7. Dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual yo ya pedí 3 veces a Dios que haga un milagro, que quite de mí este aguijón. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, presta atención porque esto es algo muy importante. ¿Qué cosa es un milagro? Un milagro es un rompimiento de una ley natural, ¿correcto? Ahora, ¿los milagros ocurren? Claro que sí. Pero no ocurren cuando yo quiero. Ocurren cuando Dios quiere, con quien Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere. Cuando yo digo, yo voy a hacer un milagro en el nombre de Dios y yo ordeno a Dios y digo, en el nombre de Dios quiero que suceda esto, yo estoy mandando a Dios. Los milagros no funcionan así. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él solamente resucitó a 3 personas: la hija de Jairo, el hijo de una viuda, que era la viuda de Naín, y a Lázaro. ¿Cuántos muertos hubieron en todo su ministerio? Cientos. Jesús, cuando entró al estanque de Betesda, solo curó a un paralítico que estaba 38 años postrado. 38 años. ¿Cuántos enfermos había en ese estanque? Cientos, mas solo curó uno. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que Dios hace milagros cuando yo quiero? ¿Los milagros existen? Existen. Yo puedo dar evidencias, cientos de evidencias de cómo Dios actúa de manera milagrosa. Gente enferma que se sana, gente con cáncer que se cura, gente que está imposibilitada y se levanta. Existen milagros, pero no se realizan como yo quiero ni cuando yo quiero. Esto se realiza como Dios quiere y cuando Él quiere. Entonces fíjate cómo en este tiempo del fin Satanás ha levantado falsas expectativas. Incluso ha mostrado su poder, haciendo ver milagros increíbles con la finalidad de separarlos de Dios, de su palabra. Entonces hoy vemos iglesias totalmente llenas en busca de un milagro, pero no en busca de Dios. En busca de una curación, pero no en busca de la verdad. Cuando Dios lo que está interesado en el ser humano no es en una curación física, sino es en su salvación. Porque finalmente, si aquí vivimos unos años más, vamos a terminar muriendo por causa del pecado. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, claro que lo quiere hacer, pero el mayor milagro probablemente no sea eliminar la enfermedad que tienes. El mayor milagro sería sobreponerte ante esa dificultad, tener paz en el corazón, darte fortaleza para seguir adelante. ¿Y sabes por qué?
porque en su palabra jamás prometió que sus hijos aquí estarían exentos del dolor. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es mi auxilio en medio de las tribulaciones. Dios no me ha prometido que yo aquí no voy a sufrir, que no voy a enfermar de cáncer, que aquí no voy a tener una tragedia, que no voy a perder la vista, que no voy a perder una pierna. Él nunca me prometió eso. Su promesa es, yo estaré contigo. Yo estaré a tu lado, yo te daré fuerzas, yo te ayudaré a sobrellevar. Entonces, querido, el mayor milagro que Dios puede hacer es darte fortaleza, mas también puede hacer un milagro en tu vida de curación. Mas antes de darte una curación física, Dios quiere curar tu corazón, quiere sanar tus heridas. Quiere salvarte, quiere arrancar el orgullo, la incredulidad, la duda, el egoísmo, aquello que te separa de la verdadera salvación, aquello que te separa de la eternidad. ¿Tú quieres saber cuál es el mayor milagro que Dios hace todos los días en este mundo? ¿Quieres saber cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es salvar pecadores. Es que un pecador, siendo tan miserable, pueda tener un carácter transformado. Un pecador que está condenado a la muerte pueda soñar con la eternidad. Ese es el mayor milagro. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. ¿De dónde salió la idea entonces que Dios va a hacer milagros cuando yo quiero? No, el milagro acontece cuando tú tienes fe. Si no tienes fe, el milagro no acontece. Yo te hago una pregunta. ¿Pablo tenía fe, sí o no? No me digas que no tenía fe. Un hombre de fe, un hombre que escribió sobre la fe y vivió la fe. Creía tanto en Dios, mas Dios le dijo, yo no voy a hacer el milagro, porque no quiero. Dios hace milagros en las personas que Él sabe que ese milagro va a ser de bendición. Ten cuidado con todas las falsas esperanzas que alguien te vende. Ten cuidado con las falsas expectativas. Ten cuidado con ese evangelio distorsionado, diciendo de que Dios puede hacer todo lo que tú quieres, mas no sometiéndote primero a su voluntad. Ten mucho cuidado, porque el diablo es experto en falsificar milagros. El diablo es experto en mostrarte hasta como ángel de luz, con tal de que tú te separes del ideal y de la soberanía, es decir, de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Puede ser que tú estés en una cama escuchando el programa, viendo el programa. Estás con un cáncer terminal. Y tú en este momento te estás aferrando a cualquier cosa que exista a tu alrededor, porque tú quieres vivir. Dios colocó en nuestro corazón el deseo de eternidad, porque fuimos creados para vivir. Entonces, cuando estamos angustiados y desesperados, nosotros buscamos cualquier alternativa, menos la voluntad de Dios. Nosotros preferimos incluso pisar el terreno de Satanás para seguir viviendo. Ahora te pregunto, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? Conozco gente que por su sanidad fue ya a consultar a brujos, adivinos, hechiceros, colocando su vida en el terreno de Satanás por un milagro. Conozco gente que va a una iglesia solo por buscar una curación, no porque quiere tener vida eterna. Querido, el mayor milagro que Dios quiere hacer hoy en tu vida es colocar paz en tu corazón. Darte la seguridad que si aquí tienes que cerrar los ojos para morir, un día te levantarás para la vida eterna. El mayor milagro es la salvación, es la transformación de tu corazón, es enfrentar la vida con ojos diferentes. El mayor milagro es descansar en los brazos de Jesús en paz. Aun cuando el dolor, aun cuando las circunstancias de la vida hayan quitado todo lo que tenemos paz. Eso realmente es un milagro. Ahora, ¿tú crees que Dios no puede hacer un milagro en ti, un milagro físico? Claro que lo puede. Mas Dios primero quiere sanar tu corazón. Dios primero quiere tener un encuentro contigo. Dios primero quiere salvarte
Ese es el ideal de Dios. Entonces, yo voy a hacer una invitación para toda aquella gente, para ti que estás sufriendo. Y yo no he venido para decirte, aquí acabó tu sufrimiento. No, querido. Hoy he venido para decirte, en medio de tu sufrimiento, tú no estás solo. Dios te acompaña. Dios te abraza. Y Dios sabe que por consecuencia del pecado o por la desobediencia a las leyes que Él dejó en su palabra, nosotros tendremos que pagar una consecuencia de dolor, de enfermedad. Mas no todas las enfermedades vienen como consecuencia. Algunas de ellas vienen por herencia. Otras vienen como pandemias para poder arruinar nuestra vida. Mas Dios entiende todo eso. Y su promesa es, yo estaré contigo. Esa promesa nunca fallaré. Aun cuando te sientas solo, abandonado, aun cuando el médico te dé aquella ficha o aquel diagnóstico diciendo, ya no hay salida para ti. Aun cuando el médico te diga, solo tienes un mes de vida y tú estás contando los días en cuenta regresiva y sabes que en algún momento vas a ir de este mundo. Por favor, aférrate a Cristo, no a falsas esperanzas. No te coloques en terreno del enemigo por unos días más de vida. Es mejor descansar hoy en paz y cuando Cristo regrese, tener una resurrección gloriosa y vivir con Cristo por la eternidad. No creas en todos los falsos milagros o en todas las cosas extraordinarias que hoy ves. Empieza a creer en la Biblia. Empieza a creer en la palabra de Dios. Empieza a creer en las promesas de Dios. Empieza a creer que tú no estás solo. Ahora fíjate, yo tengo una invitación más especial aún para ti. Dios está interesado en tu salud, claro que sí. Dios entiende tu dolor, sí. Dios conoce tus lágrimas, sí. Dios ve tu angustia y desesperación, sí. Mas Dios quiere hacer un milagro interno. Dios quiere quitar de tu corazón la angustia, la duda, la incredulidad. Y Dios quiere prepararte para un reino donde no hay más enfermedad, ni más muerte, ni más dolor. Por eso no creas falsas expectativas. El mundo estaría envuelto y lleno en mentiras antes del regreso de Jesús. Mas en un mundo de mentira, aférrate de la verdad. Aférrate de cada promesa de Cristo, porque eso es lo mejor para tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, que tu palabra hoy puede estar en nuestro corazón. Que tus promesas puedan ser realidad en nuestra vida. En un mundo lleno de mentira, de estafas, donde hay muchos incluso tomando tu palabra para vender falsas expectativas y falsos milagros, ayúdanos a aferrarnos solamente a tus promesas, a creer en tu soberanía, en tu voluntad. Por eso entregamos por completo nuestra vida. Y si es tu voluntad, danos el milagro que tanto deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.